Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y gracias por ver un video más. No olvides suscribirte al canal. Esta vez vamos a hacer crisantemos. Vamos a pintarlos en dos tonos de rosa diferente. Para el primero vamos a usar rosa oscuro. Pero vamos a empezar por toda la orilla, dándole así la forma a los pétalos de esta flor. Y aquí voy a usar un pincel lengua de gato del número 8. Voy marcando la forma de los pétalos de la orilla y este color lo voy metiendo. Vamos trabajando hacia el centro de la flor. En medio de la flor tengo dos líneas. En la primera curva vamos a meter amarillo oro. Y lo voy integrando con el color rosa que ya había puesto. Voy a terminar de llenar esta zona con el color rosa oscuro. Y subo un poco de este color en la parte que ya había puesto amarillo. En la curvita que está aquí debajo voy a ir poniendo sombra en color púrpura. Y este color lo voy sacando hacia la orilla de la flor. Al final del video te dejo la lista de materiales que utilicé para este trabajo. Aquí ya empiezo a darle dirección a los pétalos y voy marcando una curva. Hacia arriba también voy a poner un poco de esta sombra. Aquí voy a poner un poco más de púrpura para poder subir un poquito esta sombra. Ahora vamos a dibujar los pétalos. Voy a tomar pintura solamente en lo que es la punta del pincel. Y voy a comenzar aquí, en medio. Voy a dibujar la forma de este pétalo. Y cargando nuevamente mi pincel, voy a ir dibujando los pétalos. Uno hacia un lado y este hacia el otro. Así es como le voy a ir dando dirección a esta flor. Con una curva hacia un lado y el otro encontrado hacia el otro lado. Estos pétalos van muy juntos, pero siempre debemos de dejar un poco de separación para que se vea la división entre un pétalo y otro. Porque tengo que aprovechar el color que tengo de base para que eso les vaya dando sombra a los siguientes pétalos. Estos son los pétalos del fondo. Ahora, por encima vamos a ir dibujando más pétalos. Aquí mis pétalos van más pequeños. Sigo cargando mi pincel solamente con una esquina. Aquí hago pétalos todavía más cortos. Y dibujo unos más pequeños aquí en medio. Sigo con los pétalos que están enfrente. Marco primero el del centro y a partir de ahí vamos dando movimiento a los siguientes pétalos. Y vamos dibujando pétalos con una curva muy marcada. Y de la misma forma voy pintando los pétalos que están aquí abajo. Apoyo el pincel en la esquina donde cargué de pintura y jalo. Aquí únicamente con lo que tengo en el pincel es como voy a ir marcando estos pétalos, porque tenemos esta flor por encima. Otra vez vuelvo a cargar mi pincel
Aquí remarco otro poquito. Y continúo haciendo los demás pétalos, ahora con la curva hacia el otro lado. Apoyo dando la curva y voy jalando. Entre cada pétalo es importante que dejes una separación para que se vea el color de base que ya teníamos. Aquí ubico donde está el centro de mi flor y marco este pétalo de en medio. Y voy jalando los siguientes pétalos para que a partir de ahí vaya haciendo los pétalos hacia un lado y después hacia el otro. El fondo de este trabajo yo lo pinté con siena natural y un poquito de sepia para darle profundidad. En la descripción del video te voy a dejar el link para que veas el video de cómo pintar estas hojas que yo ya tengo aquí. Aquí estoy llegando al final de la segunda capa. Pero para poner los últimos pétalos voy a cambiar la dirección. Ahora los hago hacia arriba. Aquí estoy dibujando dos. Y del otro lado únicamente cabe uno, así que es el que pongo. Vamos a poner aquí otra capa de pétalos. Y ahora pongo un poco de luz. Voy a colocar blanco, pero únicamente en algunos pétalos, no en todos. Solo en algunos. En este también un poco de blanco. Y tomo otra vez un poquito de rosa para poner al final unos pétalos más pequeños. Aquí voy a colocar uno, otro por acá y uno más aquí. Listo, ya quedó este crisantemo. Ahora vamos a hacer el segundo crisantemo. Este lo voy a hacer en color rosa más claro. Entonces el color que voy a poner de base es rosa bebé. Nuevamente comienzo con los pétalos que están en la orilla y voy metiendo el color hacia el centro de la flor. Coloco mi color amarillo oro en la curva que está en la parte de arriba y mi sombra en la curva de la parte de abajo. En esta primero puse la sombra porque aquí en medio del amarillo voy a poner un poco de rosa oscuro para darle un poco de profundidad en esta zona. Ahora sí termino de rellenar con mi rosa bebé en esta parte. Y llegando al tono amarillo voy subiendo el color. Aquí también subo un poco de la sombra rosa oscuro. Ahora voy a comenzar a dibujar mis pétalos. Esta vez voy a usar color blanco. Recuerda que los pétalos los estamos marcando con curvas hacia un lado y hacia el otro. Procura no jalar los pétalos de la orilla hasta el centro, porque necesitamos un poco de esta sombra para la segunda capa de pétalos. En las dos orillas cambio la dirección, ahora subiendo el pétalo. Aquí únicamente estoy poniendo uno de cada lado. Aquí depende el espacio que tú tengas en la flor a la hora que la estés pintando. Al final pones estos pétalos pequeños en medio y listo, ya terminamos. Ya únicamente voy a decorar con unos chinitos en esta parte. Puedes poner ramas, puedes poner chinitos, arabescos o dejarlo así como a ti te gusten más. Si te gustó este video, regálame una manita arriba, compártelo y no dejes de suscribirte. Para suscribirte puedes hacerlo apretando en esta bolita que tiene una flor.
o en la parte de abajo del video. Te recuerdo que para suscribirte es totalmente gratis. Y también es muy importante que toques la campanita para que así no te pierdas ninguno de mis videos. Anímate a pintar y no dejes de practicar. Y nos vemos en el siguiente video, ¿ok? Bye.